el movimiento de la nueva era. De hecho, es una de las instructoras en el curso de los milagros. Ella enseña a la gente cómo convertirse en Cristo y cómo hacer milagros. Situaciones increíblemente malvadas ocurrían de vez en cuando en ese hogar. Los acontecimientos que ocurrieron en la casa de mi esposa cuando ella era niña son acontecimientos muy, muy extraños. Tenían una silla que caminaba por sí solo y traqueteaba y cosas parecidas. Y ella creció con estas situaciones y para ella esto no era nada. Ella estaba acostumbrada. Y para mí esto era bien extraño. Yo era ateo y no creía en nada y trataba de racionalizar todo eso de manera científica. Y después, cuando mi esposa y yo nos casamos, nos mudamos a la ciudad donde yo estaba en la universidad. Y durante años no nos ocurrió ningún problema grave. Y después, con mi esposa, tuvimos nuestro primer hijo y nuestro segundo hijo. Y después, nuestro hijo más joven. Mi esposa estaba embarazada de él. Y mi suegro vino a visitarnos. Y él se quedó en un departamento que teníamos afuera de la casa. Y él se quedó allí con nosotros. Y pensando bien las cosas, yo creo que es ahí donde todo empezó a ocurrir, porque si uno tiene una presencia de ocultismo, del ocultismo, uno va a tener esa presencia en su casa por mucho tiempo. Les quiero también decir que cuando estábamos recién casados, fuimos a vivir muy cerca de ellos y pasaron acontecimientos muy, muy extraños en nuestra casa. Acontecimientos absolutamente horrorosos en algunas ocasiones. Nuestros platos volaban por el cuarto y se estallaban contra la pared y cosas similares. O cuando uno estacionaba el coche y el coche empezaba a tambalear moviéndose hacia un lado del garaje. Ocurrieron cosas muy extrañas en esos entonces. Pero uno se olvida de esos acontecimientos y uno los racionaliza y piensa que a lo mejor no existieron, pero eran acontecimientos extraños. Cuando mi esposa estaba embarazada con nuestro último hijo y mi suegro se mudó a vivir en nuestra propiedad, ella se enfermó de manera grave. Y estaba tan enferma que nosotros no pensábamos que ella sobreviviría. Y ella entraba y salía del hospital y tenía que estar con un respirador y estaba muy, muy enferma. Y después pensamos que había algo que estaba mal con el embarazo y los doctores analizaron todo y ellos dijeron que lo mejor que se podría hacer era de abortar porque el niño estaba probablemente muerto. En esos tiempos aún no tenían un escáner en los hospitales, así que no podían saber exactamente y no sabían si a lo mejor el niño ya estaba muerto o no. Así que decidimos que teníamos que transferir a mi esposa a otro hospital donde tenían un escáner y ya logramos hacer eso. Y ella estaba muy enferma, tenía una temperatura muy elevada y ellos hicieron el escaneo y este pequeño feto era de un tamaño así de pequeño y él se encontraba en muy buen estado y estaba chupando su pulgar. Así que nosotros decidimos que no íbamos a abortar, pero más bien que íbamos a continuar con el embarazo. Y íbamos a ver todo lo que ocurriría. Y por fin, después de 9 meses de infierno y de enfermedades y de toser y de pasar más tiempo en el hospital que afuera del hospital, ya dejaron salir a mi esposa y el niño nació. Y este niño era el niño más miserable que uno se pueda imaginar. Era un niño imposible. Él gritaba desde la mañana hasta la noche. Si uno quería darle de comer, uno tenía que envolverlo varias veces en una manta para que no pudiera mover sus brazos, porque si no él agarraría y rasguñaría a uno con sus uñas mientras se le trataba de darle de comer. Y si uno lo ponía en la cama, él gritaba y gritaba y seguía gritando. Así que teníamos un método donde uno quedaba sentado cerca de él y mecía la cama por largo tiempo hasta que por fin el niño se dormía. Y uno se iba a hurtadillas a la cama y trataba de dormirse y el momento que uno lograba dormirse el niño empezaba a gritar otra vez. Y esto siguió por meses, una situación absolutamente caótica. Y no había nada que uno pudiera hacer para apaciguar a este niño. Mi esposa estaba destrozada y yo estaba destrozado, estábamos todos totalmente hechos pedazos. Y después, una noche, a las 2 de la mañana, yo tuve un sueño, que alguien me estaba estrangulando. Y
El sueño fue tan real que me desperté sudando frío de la cara y mi corazón estaba latiendo como loco, como si fuera un tambor tocando rápidamente, y yo me senté tieso tratando de recuperarme de esa pesadilla terrible que había tenido, y justo el momento después, el pequeñito en el cuarto al lado del nuestro gritó como si alguien lo estuviese matando. Y mi esposa y yo recibimos un susto tan grande que salimos corriendo de la cama y corrimos hacia nuestro pequeño bebé y lo tomamos en los brazos, y cuando hicimos eso, él empezó a temblar de manera violenta y su temperatura subía y le daban convulsiones por la fiebre. Así que lo llevamos de urgencia al hospital y lo miraron y tuvieron que poner una tienda, una carpa de refrigeración. Tenían una tienda, una carpa que tenía temperaturas bajas, y le pusieron una infusión endovenosa, y después él estaría entre la vida y la muerte. Y él se recuperaba de esa situación y regresaba a la casa y permanecía tan imposible como antes de irse al hospital, y después las cosas iban bien por unas 2 o 3 o 4 semanas, no me acuerdo exactamente del periodo de tiempo entre estos ataques, y después exactamente a las 2 de la mañana, precisamente a esa hora, era siniestro. Teníamos un reloj en nuestra cama, era uno de esos relojes digitales que muestra la hora, y así que uno podía ver que eran exactamente ahí, eran las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Y en ese momento es que yo me despertaba con ese sentimiento terrible de que alguien me estaba estrangulando, y sacudía levemente a mi esposa y le decía: acabo de tener esa pesadilla horrorosa otra vez. Y después el pequeñito gritaba en el cuarto del lado y salíamos corriendo y lo tomamos en los brazos y lo mismo ocurría. Y las cosas se volvían tan graves que pensábamos que no lograríamos llegar al hospital y que el niño no sobreviviría, y no había nada que uno pudiera hacer. En cuanto empezaba a gritar, sus temperaturas subía, y subía de tal manera que él se desvanecía. Eventualmente en el hospital llegaron a conocernos también que tenían el lugar preparado para él cuando quiera que se necesitara. No sabían lo que le estaba pasando, nunca pudieron encontrar la causa. En una de esas ocasiones el doctor dijo que tenían que inyectarlo en su zona lumbar, porque tenía que haber algo que estaba mal con el fluido de su espina dorsal. A lo mejor tenía un tipo de infección cerebral que estaba causando esto, y yo me acuerdo que lo estaba llevando al hospital y era solo un bebé. Y después él gritó de tal manera que mi esposa se puso histérica, y cuando los doctores salieron a vernos dijeron: esto es increíble. Había 4 adultos que tenían que inmovilizar a este bebé, y él tenía menos de 1 año de edad, y había 4 adultos que tenían que inmovilizarlo porque él les daba trabajo a los 4. Así que este pequeño bebé, no cabe duda, estaba bien poseído. Y uno lo puede racionalizar si esto ocurre una vez y si esto ocurre 2 veces, pero si esto sigue ocurriendo por semanas y por meses sin parecer terminar, que exactamente a las 2 de la madrugada uno tiene una experiencia en un cuarto y inmediatamente después hay un grito en el cuarto de al lado, pues la ley de la estadística nos dice que no importa cuán ateo uno sea y no importa cuán científico uno pueda que ser en cuanto a este asunto, los 2 acontecimientos tienen que estar conectados. Y yo estaba sentado en el hospital un día, y mi esposa y yo nos turnamos para estar con el pequeñito, y él se encontraba en una situación muy grave, y esto ya había ocurrido innumerables veces, y allí yo me encontraba en el hospital y estaba corrigiendo asignaturas, y me acuerdo de esto como si fuera ayer. Estaba corrigiendo esas asignaturas, y de repente en esta tienda, en esta carpa de refrigeración, el niño empezó a temblar y empezó a tener uno de estos ataques y arrebatos en su cama. Y corrí y llamé a la enfermera y lo tomé en mis brazos, y él temblaba de tal manera que arrancó las infusiones que tenía en el cuerpo. Ahora, el niño había tenido tantas infusiones intravenosas que no podían ya encontrar venas para inyectarlo en sus brazos o en sus piernas, así que le tenían que poner las infusiones en su cabeza. Y el niño tembló de tal manera que las infusiones se arrancaron de su cabeza, y ahora yo tenía el niño con este ataque y la infusión que se había arrancado de su cabeza, y la vena que se había roto por completo, y la sangre que se le corría por la cara. Y era un cuadro tan horrible que me enloquecí, no podía soportar semejante situación. Y por fin se calmó el bebé y lo regresaron a la carpa y le pusieron otra vez la infusión, y él sobrevivió esa noche. Pero esa noche, sentado allí, yo me dije a mí mismo: ¿qué puedo hacer? No existe ayuda médica, no hay nada que nos pueda ayudar, y los 2 accidentes tienen que estar conectados. ¿Y dónde iba yo a poder encontrar ayuda para resolver esta situación?
Y como el dicho va, una vez católico, católico para siempre. Y mientras estaba sentado allí, esa noche, en ese hospital, reflexionando sobre estos asuntos, las imágenes de la Iglesia Católica y su poder sobre los demonios y la película El Exorcista que acababa de salir, y pensé, a lo mejor puedo regresar a mi antigua iglesia y pedirles que me ayuden. Así que tomé la decisión que haría esto porque no tenía otra salida, y el día siguiente me fui a la Iglesia Católica. Y el sacerdote católico estaba sentado en un cuarto y me acuerdo bien también del detalle, tenía una copa ahí, una botella de brandy, y no estaba muy sobrio. Y yo fui hacia él y le dije, yo soy católico romano, pero no asisto a la iglesia, pero tengo un problema. Y él me preguntó y dijo, bueno, ¿cuál es su problema? Él era muy amable. Y yo le dije, bueno, usted sabe, yo soy un ateo y un científico y no quiero hablar de esto como si, bueno, como no estuviera a la altura. Bueno, tengo un problema en la casa. Y él me pregunta, bueno, ¿qué tipo de problema? Bueno, es un problema sobre acontecimientos extraños en mi casa. Y él dijo, oh, no. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Y él me dijo, eso no es mi campo. Déjeme su nombre y su número de teléfono y lo vamos a contactar. Y así que le di mi nombre y número de teléfono, y todo lo que le dije es que tenía acontecimientos extraños en mi casa, es todo. Y yo salí de allí y dije, bueno, eso fue una gran ayuda, muchas gracias. Y no había permanecido mucho tiempo en la casa cuando recibí una llamada de teléfono por parte de otro sacerdote. Y este sacerdote se escuchaba muy sofisticado. Y me preguntó si yo quería encontrarlo en un monasterio allí cerca. Así que fui al monasterio y allí vi a un hombre anciano. Y su aspecto se veía tan impresionante y me impactó de manera muy grande. Me dijo que me sentara y después él empezó a relatarme a mí cuál era el problema en mi casa. Y yo me quedé a boca abierta. Si hubiese habido una mosca en el cuarto, hubiera entrado directamente en mi boca. Y él me dijo que había un problema en mi casa y que Satanás estaba tratando de matar a mi hijo y que nosotros estábamos siendo aterrorizados. Y yo le dije, bueno, sí, eso. ¿Y cómo sabes usted? Yo no le he relatado esto a ninguno. Y él me respondió, no se preocupe de cómo yo sé de esto. Y yo sé también que el problema en su casa es tan grave que tomará los niveles más elevados de acción para que nos libremos del problema. Y también vamos a tener que dar una misa en su casa. Y después me dijo, es ilegal para mí dar una misa en la casa. Para dar una misa en una casa privada, yo necesito el permiso del obispo para hacerlo. Y ya lo he recibido. Aquí está. Y allí estaba el permiso firmado del obispo para dar una misa en mi casa. Él sabía de antemano lo que iba a acontecer, él sabía de antemano que necesitaba la autorización y todo ya estaba arreglado antes de que yo ni siquiera le dijese de qué se trataba el problema. Ahora, esto me dejó totalmente impresionado. Pues yo le dije, muy bien, usted puede venir a mi casa y puede hacer todo lo que necesita hacer, pero yo tengo un problema, porque yo soy un ateo y yo no he asistido a la iglesia. Y ahora usted va a dar una misa y va a hacer todas esas cosas en mi casa y usted sabe, yo me he portado mal durante todos esos años. Y él dijo, bueno, pero de seguro usted no va a permanecer ateo ya. Y le pregunté, ¿y qué hay de mi esposa? Ella ni es católica. Ella pertenece a la iglesia reformada holandesa. Y él dijo, no hay problema. Así que él vino y habló con mi esposa y mi esposa se quedó tan impresionada como yo. Ella se quedó muy impresionada y él me dijo, llévenme por la casa. Y lo llevamos por la casa y cuando llegamos al cuarto del pequeño, de repente empezó
este hombre a caerse. Y ya no podía permanecerse de pie, este hombre anciano, y yo me quedé detrás de él y estaba tratando de sostenerlo, así como lo hacen en la plataforma de esos ministerios religiosos cuando alguien se va a caer y no saben de qué lado la persona va a caer. Bueno, ocurrió lo mismo con él. Él estaba ahí temblando y sudando y siendo verdaderamente sacudido. Y eventualmente la cosa se calmó y lo llevamos a los otros cuartos y después ingresamos a nuestro cuarto y otra vez empezó a caer, pero no de manera tan grave como en el cuarto del pequeñito. Y después me dijo, el cuarto del pequeñito es el lugar peor de su casa. Ahora tenemos que exorcizar su casa entera. Tráigame algo de agua. Le trajimos algo de agua. Y después él sacó una sal especial, que dijo que era una sal muy, muy especial, una sal bendita para exorcizar. Y él hizo la señal de la cruz con la sal en el agua. Y después me dijo que él tenía un anillo particular, que tenía las reliquias de un santo en particular, y que era potente en cuanto a exorcizar. Y él, ese sacerdote, había sido un exorcista para la Iglesia Católica Romana en muchas naciones. Él era de Irlanda. Y después agarró este tazón de agua bendita que había preparado y pasó por cada ventana y puerta de la casa y tomó de esta agua y dibujó una cruz en cada ventana. Y claro, cuando el agua evapora, queda como quiera un marco muy ligero de una cruz en la ventana. Y él pasó por toda la casa con esta agua bendita y después puso el agua bendita al piso y después dijo, ahora vamos a dar la Santa Misa aquí en el cuarto de este niño. Y él preparó todo y mientras él estaba preparando, nosotros teníamos muchos animales domésticos, mascotas en la casa, un perro y 2 gatos y todo tipo de animal y todos los animales que uno tiene cuando tiene niños en la casa. Y mientras él estaba preparando la misa, de repente todos los animales vinieron al cuarto corriendo, ¡boom!, de golpe. Y allí estaban sentados. Y yo miré todo esto y dije, esto es extraño, ¿qué está ocurriendo? Y él dijo, bueno, él dio la misa y después antes de irse, él dijo, ahora, lo que ustedes tienen que hacer es que arriba de cada cama de cada niño, ustedes tienen que poner lo siguiente. Y él sacó de su bolsillo amuletos de Lourdes, donde María había aparecido, de Lourdes, y él nos dijo, nos dio los amuletos de Lourdes y nos dijo que había muchos falsos, pero estos eran los originales y nos dijo que teníamos que ponerlos sobre cada cama de los niños. Y después hizo algo increíble, tomó la cruz con la cual él había sido ordenado y me la dio y me dijo, esta póngala sobre el pequeñito. Yo odio cuando el diablo destruye a niños pequeños. Así que la colgamos ahí arriba y mi esposa estaba dando clases de cerámica en la escuela técnica y había hecho una vasija muy bella y decidió dársela como un regalo, porque ¿cómo puede uno pagar por lo que este hombre había hecho? ¿Qué puede hacer uno? Así que ella le dio esto como regalo. Y él dijo, este regalo es tan precioso, yo lo voy a dar a las monjas que se encuentran en un cierto monasterio donde ellas jamás salen a ver la civilización. Y después se fue. Y esa noche estábamos muy ilusionados. Tomamos al niño pequeño y él estaba bastante contento y no estaba gritando como era usual. Y lo tomamos y le dijimos que era la hora de ir a la cama y cuando eso ocurría se volvía una fiera, pero ahí estaba contento él. Y lo pusimos en su cama y él estaba apenas empezando a dar sus primeros pasos y lo pusimos a la cama y el niño, cada vez que lo poníamos a la cama, siempre había hecho lo siguiente, se había puesto en una posición fetal y es decir, se hacía bolita y empezaba a golpear y a gritar y a ponerse totalmente rojo y a volverse totalmente loco. Y esa noche lo pusimos a la cama y se acostó de espalda y se rió. Y extendió sus brazos de esta manera y empezó a hacer los sonidos de que los niños pequeños hacen, como gu gu, y se durmió. Y por primera vez en su vida durmió durante toda la noche. Y la noche siguiente también durmió durante toda la noche. Y la noche siguiente, y la noche siguiente, y la noche siguiente, y la siguiente semana, y el siguiente mes. Y ahí estaba yo, el científico ateo testarudo, que lo sabe todo. Y había paz y calma en mi hogar. Y después me di cuenta de que yo no lo sabía todo, para nada. Y ahora me dije, ¿y ahora qué voy a hacer?
Aquí hay un problema muy grave en mi casa y la iglesia resuelve el problema. Ahora, ¿voy a ignorar lo acontecido o voy a decir, existe un Dios y yo tengo una responsabilidad hacia ese Dios? Y por varios meses yo luché con este pensamiento, verdaderamente luché interiormente, y mi esposa también luchó con esos pensamientos, y después dije, no tengo otra elección, yo tengo que regresar a la iglesia. Afortunadamente mi primer hijo había llegado a la edad donde tenía que atender las clases para la comunión, y esto me dio una excusa para ir a la iglesia. Así que fui a la iglesia y allí había un par de estudiantes en esta pequeña villa universitaria y ellos me dijeron, ¿qué hace usted aquí? Y yo les dije, bueno, mi hijo tiene que frecuentar para prepararse a la comunión. Y yo empecé a ir a la iglesia y me involucré bastante en la iglesia nuevamente. Cada domingo, fielmente, todos íbamos a la iglesia. Y mi esposa empezó a decir que así tenían que seguir las cosas. Así que ella también frecuentaba la iglesia, aunque no se involucró tanto como yo. Y porque había tanta armonía en la casa, ya nos volvimos más relajados. Y un día estaba sentando y pensé, esta casa necesita un cambio. Y como típico hombre de chepe alemán, le dije a mi esposa, ¿sabes? Si hiciéramos esto y esto y el otro, podríamos hacer algo con nuestra casa. Y subí arriba al ático para ver exactamente cuáles eran los muros maestros y después agarré un mazo y derrumbé todo lo que no me gustaba. Y así decidimos reestructurar toda la casa y eso fue lo que hicimos. Había logrado ahorrar algo de dinero y en ese entonces no tenía ningún problema grave. Así que remodelamos prácticamente toda la casa. Y durante ese proceso yo tuve que ir a ver a un hombre que trabajaba para trabajar en mi cocina. Y por entonces aún no estaba verdaderamente involucrado en la iglesia, aún estaba en ese estadio donde decía, bueno, si no sé lo que ocurre, pero vamos a ver. Bueno, y este hombre que iba a trabajar en la cocina vino a verme y me dijo que yo camino con el Señor, me dijo. Y aún me acuerdo de bien de haber pensado, oh, por favor, aquí está otro que camina con el Señor. Y yo le dije, muy bien, usted camine con el Señor. Yo estaba bastante descarado, pero bueno, usted camina con el Señor, pero yo quiero la cocina arreglada, ¿está bien? Y él dijo, bueno, sí, está bien, pero puedo darle esto. Y él me dio un panfleto, un folleto. Y bueno, él era una persona amable, así que yo me quedé allí con el panfleto y yo lo puse en un cajón y dije, bueno, lo voy a leer después. Y después él acabó de poner la cocina y la casa se acabó de remodelar y después cuando todo eso se había acabado yo empecé a regresar a la iglesia y eso siguió por un periodo de un año y yo fielmente iba a la iglesia regularmente. Y yo siempre estaba sentado allí el domingo de la mañana y me asombraba de todas las cosas, bueno, de todo lo que yo sabía que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica. Y otra vez volví a estudiar el catecismo acompañando a mi hijo en el estudio de lo mismo y me pregunté sobre el mismo ritual que ocurría una vez y otra vez todo el tiempo. Y ustedes saben, la hostia que se levanta y el cambio de pan a la divinidad y la pequeña cajita con la luz roja donde Dios se encontraba. Y me empecé a preguntar por qué Dios quería las mismas cosas una y otra vez. Y por qué Él estaba satisfecho con el mismo ritual una y otra vez. Pero yo estaba convencido que esta era la verdad. Yo estaba convencido que el catolicismo era el representante de Dios aquí en esta tierra porque había resuelto el problema en mi hogar. Pero yo quería conocer a ese Dios. Y yo quería saber lo que significa tener una relación con ese Dios. Y consideré el movimiento carismático, ellos tenían los derrumbados por el Espíritu, y me pregunté, a lo mejor es eso lo que uno necesita para saber que Dios existe, porque yo en realidad no lo siento, no sé dónde está. Pero por otro lado, yo siempre había sido muy escéptico hacia todo esto y siempre hablaba de estas personas que necesitaban su muleta de la religión. Y después un día estaba sentado en el salón de clase y estaba dando una clase a un grupo de estudiantes del primer año. Y de hecho ya había hablado con el sacerdote sobre la evolución y la Iglesia Católica había dicho, claro que existe la evolución, no hay ningún problema con esto. Así que yo no tenía ningún problema con eso tampoco, así que podía seguir con mi creencia en la evolución y al mismo tiempo creer en Dios. Este era un arreglo muy bueno. Y estaba dando clase a estos estudiantes de primer año y estaba dando una clase fuertemente basada sobre la teoría de la evolución. Y una joven se levantó
en una clase de estudiantes de primer año, y eso toma valor, en frente de 350 estudiantes, y una joven dama se levanta en mi clase y me dice, disculpe, yo le digo, sí, ¿cuál es el asunto? Disculpe, lo que usted está diciendo está en contra de mis creencias. Lo que usted está diciendo es una mentira. Yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador del universo. Bueno, yo casi exploté. Yo la destruí con palabras, me burlé de ella y la acabé. Ella se sentó y empezó a llorar allí en mi clase y yo me dije a mí mismo, muy bien, trabajo bien hecho. Y después acabó la clase y todos los estudiantes se quedaron muy impresionados con toda mi elocuencia y todo lo que había demostrado en el pizarrón y cómo yo había comprobado cuán ridícula era la idea de que esta joven había expresado. Y después regresé a mi oficina y ustedes se acuerdan de que hubo una pregunta antes sobre la conciencia, ¿se acuerdan? Bueno, esta voz pequeña no me dejaba en paz, la conciencia, y seguía diciéndome qué hombre mezquino y malo yo era. Y cómo podía yo, en frente de todos, atacar y humillar de tal manera a esta joven. Y yo me sentía muy mal por lo que había hecho y mi conciencia no me daba reposo. Y no sabía qué hacer con esos sentimientos, así que como típico católico me dije, bueno, ahora en la ida a la casa para almorzar, nunca vivimos lejos de la universidad, así que siempre iba a la casa para almorzar. Bueno, yo voy a pasar a la iglesia por la iglesia católica y me voy a sentar allí un rato y espero que así ese sentimiento se vaya. Así que me fui con mi coche e ingresé a la iglesia y me senté allí. Y estaba cerrada la iglesia. Bueno, la puerta estaba abierta y se podía ingresar a un par de bancos, pero el altar estaba completamente cerrado porque ladrones habían estado robando. Y yo me senté allí y hablé con Dios y miré hacia la pequeña luz roja, que significa que la hostia estaba allí, y eso significaba que la presencia de Dios estaba allí también. Y me sorprendió de que Él estuviera encerrado, entre comillas, en esa cajita pequeña. Y después me quedé sentado por un largo rato y estaba torturado en mi mente, estaba pasando por una tortura mental y me dije a mí mismo, Dios tiene que estar aquí porque Él ha hecho cosas tan maravillosas en mi vida. Mi familia es totalmente diferente. Mi esposa había aceptado de ser convertida. Yo había llamado al sacerdote católico para que viniera a nuestra casa para que ella se convirtiera en católica, pero por alguna razón él nunca logró pasar por la casa. Siempre tenía cosas que hacer, pero como quiera, él había quedado de pasar a la casa. Y yo estaba sentado en la iglesia y estaba luchando con Dios y le dije que yo tenía todos esos sentimientos y no sabía dónde él se encontraba. Y nunca lo había verdaderamente encontrado. Y yo sabía que en otras iglesias había todos esos acontecimientos interesantes que estaban ocurriendo. Y aquí ocurría siempre lo mismo, cada domingo. ¿Y dónde estás, Dios? Decía. Y yo me quedé sentado allí en la banca y le dije a Dios, bien, si tú verdaderamente existes, ahora me tienes que hacer ver, porque yo verdaderamente no te puedo encontrar. Y con ese sentimiento me fui a la casa, sintiéndome un poco mejor. Y algo típico de mi persona, llegué a la casa rápido y empecé a rebuscar en un cajón, estaba buscando algo y de repente, mientras estaba buscando en el cajón, mi mano agarró ese panfleto, ese folleto. Ese ocurrió un año después de que ese hombre que caminaba con el Señor me había dado ese panfleto. Y yo tomé el panfleto y empecé a leerlo. Estaba escrito en alemán y tenía 3 columnas. Tenía la ley de Dios en una columna y tenía la ley según la Iglesia Católica y tenía la ley según la Iglesia Luterana. Y luego explicaba cómo los mandamientos habían sido cambiados por la Iglesia y tenía también los textos bíblicos de cómo habían sido cambiados. Y yo pensé en mí mismo, ahora, ¿qué tipo de basura es esto? Esto es una basura total. Y le hablé a mi esposa y le dije, esposa, bueno, no le dije así, la llamé por su nombre y yo le pregunté, ¿tenemos una Biblia en la casa? Y ella dijo, no creo, yo no creo que tengamos una Biblia. ¿Cómo que no? Claro que debe haber una Biblia en la casa. Hemos estado yendo a la iglesia por casi un año y no tenemos una Biblia en la casa. Había muchos libros de catecismo en la casa, así que tomé un libro de catecismo y lo abrí y leí, y efectivamente los mandamientos indicados en el panfleto eran idénticos con los que estaban escritos en el libro del catecismo. Y después me acordé de una vieja caja que una señora anciana que había muerto me había dejado. Y la había puesto en el garaje después de haber ordenado algunas cosas, y me acordé de que había muchos libros en la caja y yo sabía que una señora anciana seguro debía de tener una Biblia.
Así que salí afuera al garaje y empecé a rebuscar en la caja y de cierto allí encontré una vieja Biblia alemana. Así que ingresé a la casa y la abrí y allí estaba. Los 10 mandamientos eran totalmente diferentes comparados con los mandamientos que tenía en el libro del catecismo. Y esto me dejó perplejo. Así que después de un año llamé al hombre que construyó mi cocina, al ebanista, y le dije, ¿usted se acuerda de mí hace un año? Y usted me instaló una cocina y él me dijo, ¿sabe qué? He tratado de llamarlo todo el día. Tenía este sentimiento que tenía que llamarlo y no sé por qué. ¿Qué está pasando? Y yo le dije, ¿podría venir a visitarme? Usted me dejó un panfleto y me gustaría hablar sobre este panfleto con usted. Y él vino después de un año y vino a verme, era una persona amable y empezamos a hablar. Y después empezamos a hablar de las Escrituras, de la Biblia. Y empezamos a hablar sobre el libro de Daniel y las profecías sobre Daniel capítulo 7 y las estudiamos con él y tomamos notas y hablamos hasta las 3 de la mañana y él regresó al día siguiente y al día siguiente y en 3 días habíamos estudiado Daniel y Apocalipsis, todos los hechos históricos y todas estas cosas y yo no le creía ni una palabra. Y después decidí que la única manera que íbamos a resolver esto es si yo iba a comprobar si cada uno de los hechos estaban así como él me los había explicado. Si es que esos reinos y esos reyes estaban así como me lo había explicado. Así que regresé a la universidad, al departamento de historia, al departamento de teología y agarré todo lo que pasó por mis manos y controlé y comprobé si los hechos estaban correctos. Y si estaban correctos. Y después empecé a descubrir que el pequeño cuerno de Daniel, el capítulo 7, si uno lo toma así como la Biblia lo dice, no puede ser nadie más que la Iglesia Católica. Y esto fue algo que me chocó, que me impactó totalmente. Y después estudié la versión protestante que dice que el cuerno pequeño era el rey Antioquio Epifanio o Epifanes el cuarto, y estudié todo eso. Y encontré que no puede ser él porque ninguno de los criterios encaja. Y vi también cómo las escrituras habían sido cambiadas sobre algunos de esos puntos. Pero para ser imparcial, invité al sacerdote católico a mi casa. Y le pregunté, ¿puede por favor venir a visitarme a mi casa? Le tengo que hablar sobre un asunto. Y él vino, y mi esposa estaba presente, y yo estaba allí, y tomé la Biblia, y tomé los capítulos en Daniel, y se los mostré en detalle, y le mostré los cambios de los mandamientos y todas estas cosas. Y después me dijo, yo no te puedo hablar de este asunto porque yo no estoy metido, no estoy enfocado en la palabra en la Biblia para nada. Y yo me quedé a boca abierta. Frente a mí se encontraba un sacerdote y él no estaba metido, no estaba enfocado en la palabra. Y él dijo, tenemos algunos especialistas que están metidos, están enfocados a la palabra. Pero para mí no tiene ningún sentido lo que usted dijo. Y se fue. Y después llamé a pastores de otras iglesias y debatimos, a veces hasta las horas tardías de la noche, sobre lo que el pequeño cuerno era. Y cada vez que regresaban a mencionar a Antioquio Epifanio, yo les decía, pero no puede ser porque él se levanta después de Roma, el cuerno pequeño. No puede haber sido un rey durante los tiempos griegos. Y eventualmente ellos también se iban y decían que no puede ser de otra manera. Así que yo estaba delante de este terrible dilema. Y lo peor de todo fue en que empezamos a hablar sobre el sábado. Este otro hombre, el de la cocina y yo. Y estudiamos todos sobre el tema del sábado. Y yo le dije, pero esto es ridículo. ¿Cómo pueden ustedes guardar un mandamiento? Porque dice que el Señor en 6 días creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto es totalmente ridículo. Todo empezó a existir gracias a la evolución. Y él dijo, no, todo empezó a existir gracias a la creación. Dios lo creó. Y se me calentó la cabeza y yo le dije, pero eso es basura. Y él me dijo, se lo voy a comprobar. Y yo le dije, inténtalo pues. Y él lo intentó. Y el día siguiente él vino a mi casa con una pila de libros de este tamaño, todos sobre el creacionismo. Y me los dio. Y yo me acuerdo que cuando revisé esos libros y daba mi clase rápidamente y regresaba a mi oficina y revisé esos libros muy rápidamente y se los regresé en un periodo de tiempo muy corto. Y aquí están sus libros, le dije. Y él me preguntó, ¿y qué opina? Y yo le dije, nunca he leído tanta basura en toda mi vida. Y él me dijo, no se preocupe. Y me trajo otra pila como la primera. Y también revisé esos libros y era todo tan confuso y lleno de tanta basura. Y le regresé los libros. Estos libros no son para nada científicos, no puedo aceptar esto.
Así que debatimos sobre si Dios era el creador o si no era el creador, y yo lo maté con la ciencia. Tenía todo el vocabulario científico a mi disposición, era un catedrático, un evolucionista, y yo sabía qué decirle a gente como él. Yo había sido entrenado para eso y sabía cómo aniquilar a gente que se oponía al científico en alguno de estos campos. Y él se frustró de tal manera conmigo, y un día él se frustró tanto que me dijo, ¿sabe qué? ¿Qué? Yo no tengo un problema con la evolución o la creación. Usted tiene un problema y usted se resuélvalo. Así que ahora me tocaba a mí. Yo tenía la sartén por el mango. Al mismo tiempo, los acontecimientos extraños habían empezado a ocurrir otra vez en mi casa. El pequeñito otra vez tenía esos momentos miserables cada vez que era la hora de acostarlo. Y otra vez se volvió gruñón y gritón y todo el resto. Y también nos dimos cuenta de que cada vez que teníamos un momento de paz, mi esposa y yo estudiamos las Escrituras como nunca. No les puedo describir cuánto las estudiábamos. Yo desgasté una Biblia en 2 meses, la tuve que tirar porque ya estaba totalmente desgastada y se estaba deshaciendo. Y mi esposa estaba estudiando y ella tenía un problema increíble con esa idea del sábado. No tenía sentido, parecía tan loca. Y nadie al trabajo sabía lo que me estaba ocurriendo. Y un día fui al trabajo y la secretaria en mi departamento vino a verme y me dijo, tengo algo para que usted lea. Y me dio un montón así de alto de documentos. Y cuando los revisé en un momento que tenía libre, vi que era un largo documento en contra del sábado y que había sido escrita en contra de los adventistas del séptimo día. Y esto me sorprendió mucho porque nadie en el trabajo sabía lo que me estaba ocurriendo. ¿Saben? Un científico nunca admitiría que ahora está hablando o pensando sobre la religión. Eso sería ridículo. Mis colegas eran todos ateos. Y yo tomé esto y pensé, ¿y ahora qué hago con este documento? No tengo tiempo con esto. Yo estoy ahora con el problema de la evolución y la creación. Así que le pasé el documento a mi esposa y le dije, aquí hay material, revísalo y a lo mejor encontramos una salida de todo esto. Y ella de manera meticulosa estudió cada punto y era un documento bien gordo, bien espeso, escrito en contra del sábado. Y mientras que yo estaba luchando con el asunto de la evolución y creación, él estaba luchando con este asunto. Y después un día me dijo, sabes, he analizado cada uno de los puntos que tienen en el documento y cada punto lo he comparado con la Biblia y cada vez encuentro que ese documento son las palabras de hombres y la Biblia dice otra cosa. Así que ese documento ahora me ha convencido que el sábado tiene que ser correcto. Eso es algo, imagínense, un documento escrito en contra del sábado le comprobó a ella que el sábado era de hecho muy importante y correcto. Pero yo seguía con mi problema. Un problema muy grande y no podía aceptarlo, y yo no iba a guardar un día por una creación que había tomado 6 billones de años y no 6 días literales. Así que me tocaba a mí y en ese momento todo empezó a enloquecerse otra vez en mi casa. Y cuando tomábamos la Biblia, el pequeñito se volvía histérico. Y cada vez que teníamos un momento de tiempo libre, el niño se volvía histérico. Y eventualmente el niño agarró una botella de vino. Nosotros habíamos estado bebiendo vino y la rompió. Y yo no me encontraba en el cuarto en ese momento, pero escuché que se había roto un vidrio. Y después fuimos a ver y lo que estaba ocurriendo. Y él estaba pisando sobre todos los pedazos de vidrio rotos y sus pies estaban cortados por todos lados. Y su dedo grande casi se cortó por completo. Así que de regreso otra vez al hospital y le cosieron el dedo gordo, y de ese momento otra vez empezó la pesadilla en nuestra casa. Y yo estaba luchando en mi mente con la cuestión del sábado. Y un día estaba en la biblioteca de la universidad, y en esa universidad teníamos una biblioteca basada sobre la evolución, y era la biblioteca más grande de ese tipo en todo el hemisferio sur del planeta. Y yo me dije, bueno, tiene que haber una solución. Y me dije en mi mente, Dios, si hay algo que está mal con esta teoría de la evolución, yo no lo he encontrado y tú me lo tienes que mostrar, porque nadie me puede mostrar esto. E ingresé a la biblioteca y tomé un libro. Y mientras estaba saliendo, un colega me paró y me dijo, un momento, hay otro libro que usted tiene que tomar, que es el mismo libro que este, pero una nueva edición. Y se encuentra en los estantes interiores. Algo raro. Bueno, así que yo fui a la sala interior y tomé esa edición también. Y así que con los 2 tomos me fui a la oficina y empecé a leer. Pero empecé a leer los 2 al mismo tiempo. Y mientras estaba leyendo uno, la vieja edición decía
que hay un problema muy grande con los cetáceos, con las ballenas, porque aparecen de repente en el registro fósil y totalmente formados, y no hay evidencia de que uno dio origen al otro. La nueva edición del libro envolvía todo esto en términos científicos y decía, los cetáceos tienen un origen antiguo y evolucionaron de este y este y este y este, etcétera, etcétera, etcétera. Y examiné el libro modelo tras modelo y la edición antigua admitía que había un problema en el modelo teórico y la nueva edición nunca admitía que había un problema. Y es allí que empecé a pensar, un momento, hay algo que no está bien aquí. Hay algo que no está claro aquí. Y cada vez que ingresaba a la biblioteca, como que cada vez un milagro ocurría. Sacaba un libro y exactamente el próximo libro que sacaba decía lo opuesto sobre el mismo tema. Y en corto tiempo tenía un gran montón de libros con estos ejemplos. Y en ese entonces estaba dando clases sobre la genética y empecé a pensar sobre esto. Y después empecé a analizar este asunto de la genética. De la misma manera como lo hemos hecho en las conferencias sobre el creacionismo. Y empecé a pensar bien cuáles son los problemas. Y me dije, déjeme ahora de manera objetiva sentarme y considerar cuáles son los problemas. Y produje una lista tan grande de problemas que me dejó sorprendido. Y hay algo que me tiene que haber ayudado, porque la lista de problemas era tan grande que parecía increíble. Y después una noche estaba sentado en la casa y el pequeño otra vez se portaba de manera imposible, él se fue a la cama y nosotros también nos acostamos y a las 2 de la mañana tuve una pesadilla. Me estaba estrangulando y el pequeñito dio un grito al momento después y nosotros corrimos hacia él y lo mismo ocurrió. Pero él no se enfermó tanto como para que lo lleváramos al hospital, solo tuvo una fiebre muy alta y pudimos controlarla de una manera u otra en la casa. Y después contacté al ebanista, el que me había puesto la cocina, y le dije, ¿sabes? Hay algo verdaderamente raro aquí. Yo sé que según la Biblia, que este sistema, el sistema romano católico, no puede ser el sistema de Dios. Pero habíamos tenido este problema y no le quería contar sobre esto. Medias, pero no le conté todo. Y él me dijo, no se preocupe, vamos a orar. Y el problema se paró. Y una semana después volvió a ocurrir otra vez, a las 2 de la madrugada. Y lo que había ocurrido, sin que yo supiera, él había reunido a un grupo de personas y él les había pedido que oraran a las 2 de la madrugada, que se levantaran, así que ellos ponían sus despertadores regularmente y se levantaban y oraban por una familia que ni tampoco conocían. Y tuvimos una paz total, donde pudimos estudiar nuestras Biblias con paz y calma. Y después una noche, una de las damas que oraban decidió que, bueno, ahora ya iban bien las cosas porque se tenía que levantar. Y no se levantó. Y eso volvió a ocurrir. Ahora, pensando atrás, Dios no necesitaba la oración de esa persona, pero había lecciones en esta experiencia que serían importantes para mí. Que Dios quiere la unidad entre su pueblo y todos tienen que estar unidos sobre un asunto. Así que esa fue una lección para ellos y también para nosotros. Y después llegué al punto donde yo sabía que no podía quedarme entre dos opiniones para siempre. O esto es la verdad, y lo había estudiado y verificado, había buscado a profesores que me hablaran sobre el significado en griego de esto, el significado hebreo de esto otro, había averiguado los hechos históricos, había estudiado las profecías, no había otra manera en la cual todo esto tuviera un sentido lógico. Había estudiado lo que las otras iglesias habían dicho al respecto y no tenía sentido. Y yo sabía que había que tomar una decisión. No había otra salida. Y yo decidí que sí lo iba a hacer. Iba a decidir a favor de esto. No importaba cuán aislada y rara me pareciera ser esta iglesia. La primera vez que mi esposa vio adventistas, se puso a llorar. Comían de manera tan rara, eran tan diferentes a como éramos nosotros. Y me acuerdo que el hombre me dijo, ¿no quieren venir a uno de nuestros servicios de culto? Y yo dije, es domingo, ese es mi día libre. Yo me paseo en la camiseta de jeans y chanclas. Y no voy a ir a ninguna iglesia a no ser que vaya exactamente así como soy. Porque si yo iba a la iglesia católica me iba en jeans y camiseta y chanclas. Y él dijo, bueno, está bien, venga. Así que fui a la iglesia adventista y me senté en el fondo y vi a todas estas personas con sus trajes y sus corbatas y me disgusté. Y todos me miraron, pero
pero se portaban de manera amable conmigo. Y cosas extrañas como esa. Y no me gustaba el cuadro, no me gustaba cómo se veían tan diferentes a comparación con todos los otros. Mis amigos eran tan rudos y hacían bromas pesadas y todo tipo de cosas. Y estas personas eran tan diferentes. Mi esposa se puso a llorar cuando los vio y dijo, no quiero ese estilo de vida. Yo quiero mi antiguo estilo de vida. Nosotros solíamos sentarnos al borde de la piscina a beber cerveza y contar chistes e invitábamos amigos y teníamos fiestas y cosas parecidas y ellos eran tan diferentes. Es como la diferencia entre el día y la noche. Y uno cree que nunca va a poder ser feliz allí. Y ella lloró y lloró y lloró, pero sabía que de todos modos tendría que regresar. Y después, un día, decidí que ya no soportaba la situación en el trabajo con todas estas enseñanzas sobre la evolución y otra cosa extraña ocurrió. La cabeza del departamento me pidió liderar, de ser el líder de un grupo de discusión sobre la evolución con los estudiantes de posgrado dentro de unas 2 semanas. A todos les tocaba y a mí me hubiera tocado dentro de unos meses, pero algo ocurrió y anticiparon mi turno. Y ahora yo tenía un problema muy grave. ¿Voy a ingresar a ese grupo de discusión con mi boca llena de estar pretendiendo de ser lo que yo no soy? ¿O tomo mi posición en cuanto a lo que ahora creo? Y tenía un gran temor. Es increíble. Estaba tan atemorizado en cuanto a ese acontecimiento. Para perder la cara entre los colegas cuando uno ha sido lo mejor entre ellos es una experiencia muy dolorosa. Y decidí después de una fuerte lucha interior que tomaría mi posición, que sí lo haría. Mis nuevos amigos, que con el andar del tiempo se habían convertido en menos raros a mis ojos, estarían orando por mí mientras que yo lideraba esa discusión. E ingresé en esa sala de clase y todos los colegas de trabajo estaban sentados allí. Esta era una reunión para estudiantes de posgrado, así que todos los colegas estaban presentes y también todos los estudiantes de posgrado. Así que el formato de la discusión era de empezar con una presentación y después de tener este grupo de discusión sobre la evolución. Y empecé la presentación y después cambié el tema y hablé sobre los genes y mencioné cada uno de los problemas. Y presenté todo el sistema genético así como lo había entendido en esa fecha. Y dije al fin, y por esto, la evolución no es posible. Bueno, la primera reacción fue silencio absoluto. Y después se armó un alboroto total. Uno de mis colegas se puso totalmente rojo de la cara y empezó a gritarme a lo loco y espuma empezó a salir de su boca, literalmente con el enojo total. Era algo increíble. Y después uno de los estudiantes, una joven, es interesante ver cómo ocurren estos asuntos, una estudiante destacada, ella se levantó y dijo, quiero decir algo. Y miró a todos los profesores y dijo, cuando yo vine a esta universidad, yo creía en Dios. Yo tenía una buena vida, yo tenía una buena relación con Dios. Y ahora yo no creo en nada ya. He perdido mi fe, mi vida se está desboronando y ustedes me han privado, me han quitado mi fe. Y ahora el Dr. Veit está dando esta presentación y me ha mostrado ahora que ustedes me han estado engañando. ¿Se pueden imaginar qué ocurrió en ese departamento? Ese fue el fin. Mi vida ya no valía ni un céntavo en cuanto a mi credibilidad científica. Había dejado de ser. Cuando caminaba por la vía, mis colegas se daban la vuelta y caminaban por el otro lado. Y en ese momento decidí que sería imposible para mí de seguir. Y después tuvimos una reunión especial donde se decidió que la base de toda enseñanza tiene que ser la evolución. Y claro, yo no podía estar de acuerdo. Así que decidí dar mi carta de despido. Así que me despedí. Y la cabeza del departamento me dijo, bueno, usted no puede hacer eso de esta manera. Yo tenía muchos estudiantes y era bien popular entre los estudiantes. Y la mayoría de los estudiantes de posgrado estaban bajo mi supervisión. Y después el rector de la universidad me llamó para que lo viera.
Y el rector dijo que tenía que ir a verlo. Y bueno, pensé yo, ahora tengo que ir a ver al rector. ¿Y qué voy a hacer? Nunca he tenido algo bueno como que vestir. Nunca había tenido un traje en mi vida, así que me compré un traje para ir a ver al rector. ¿Lo pueden creer? Y cuando me puse ese traje tonto para ir a ver al rector, algo me impactó tremendamente, como si me hubiera dado un relámpago. Es algo personal, y me dije, mira qué estás haciendo, tonto. Te pones un traje para ir a hablar con un hombre, pero cuando vas a visitar a Dios, te pones unos jeans y una camiseta. Bueno, eso es algo muy personal y a mí no me interesa si alguien va a la iglesia con sus jeans y su camiseta. Eso está bien, pero eso es algo para mí a nivel personal. Y esto me estorbaba. Y después fui a la oficina del rector y me senté enfrente del rector y empezamos a hablar. Y él habló conmigo por 1 hora. Y era muy difícil para la universidad deshacerse de mí, porque yo tenía todos estos estudiantes a cargo. Y empezamos a hablar y por fin él dijo, ¿sabes? ¿Qué pasa si decides de no armar problemas? Pues te podríamos dar algo mejor. Eso sería de promoverte a nivel de profesor. Y yo era bastante joven y hubiera sido el profesor más joven de la universidad. Y yo lo miré y le dije, el precio es demasiado alto. Y yo me voy a ir como quiera. Y después él dijo, bueno, esto es muy interesante. Y de hecho, ¿quién cree usted que tiene la verdad? Y allí estaba, sentado en silencio. ¿Voy yo a admitir que yo creo que una pequeña secta que todos detestan tiene la verdad? Y digo esto a un hombre que tiene esta posición tan elevada en esta universidad y también en el gobierno en general. Y empecé a divagar y bueno, usted sabe, Cristo, las iglesias, bueno, sea lo que sea, ni me acuerdo de lo que le dije. Y él me dijo, no, eso no es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber de usted, ¿quién dice usted que tiene la verdad? Bueno, y hice lo mismo que la vez anterior. Y él me paró y dijo, no, yo no quiero saber de eso. Yo quiero saber de usted, ¿quién cree usted que tiene la verdad? Y empecé otra vez con lo mismo y dentro de mi cabeza escuché ese gallo cantar. 3 veces pensé, Y le dije, bueno, yo creo que es la iglesia adventista del séptimo día que está predicando la verdad. Y ahora pensé, bueno, ahora ya sé que soy un hombre muerto. Y él no dijo nada, ni una palabra. Y él dijo, bueno, muchas gracias. Le doy mis congratulaciones sobre sus decisiones y espero que todo vaya bien con usted. Y eso es todo lo que dijo. Y me despedí de la universidad y puse mi casa en venta y la primerísima persona que vino a verla ingresó y dijo, increíble, qué casa increíble. Y la compró. La primera persona. Y ahora tenía ese dinero y sabía que mi credibilidad científica se había acabado. La carrera universitaria era algo que había renunciado a causa de mi fe. Y Dios se ocuparía de mí de ahora en adelante. Y todo iba a salir requete bien. Ahora voy a recibir este dinero y vamos a hacer algo grande con él. Vamos a empezar una pequeña hacienda en algún lugar y vamos a hacer que la gente venga y vamos a dar testimonio y vamos a hacer grandes cosas con este dinero. Y reuní a algunas personas y empezamos este proyecto y plantamos trigo y el trigo creció a lo loco. Y creció tan alto que los campesinos de todo el distrito vinieron y dijeron, ustedes que trabajaron en la universidad, ustedes saben algo de especial. Y yo dije, no, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen ustedes, pero me dije a mí mismo, es porque nosotros estamos caminando con Dios, es por esto que nuestro trigo ha crecido mucho más que el de ustedes. Y si ustedes hicieran lo mismo, también el trigo de ustedes crecería de la misma manera. ¿Ves? Una vez cristiano, todo les va a ir de manera fantástica. Y estaba contento de estar afuera de la universidad y nos mudamos a ese lugar y empezamos a poner en marcha el proyecto.
Y nuestro dinero estaba todo invertido en el terreno. Invertimos mucho más dinero en préstamos para conseguir todo lo que se necesita para una cosecha de trigo. Todo para hacer toda esta cosecha de trigo. Y después una bandada de pájaros llegó, que era tan grande como nunca he visto en mi vida. Y pasaron por alto todas las haciendas con el trigo pequeño y se bajaron en el mío y lo hicieron su casa y quedaron solo rastrojos. Y después de eso, un acontecimiento tras otro, todo fue mal. Hubo sanciones contra Sudáfrica en ese entonces, la economía fue totalmente destruida, las tasas de interés que habían quedado al 3-4% subieron repentinamente hasta el 28, el 30 y en algunos casos hasta el 36%. Y los préstamos que se podían pagar muy cómodamente se convirtieron en una pesadilla total. Y la única manera de ganar dinero se nos quitó y fuimos totalmente destruidos. Todo lo que jamás había poseído se fue de un golpe, desvanecido como la arena entre los dedos. Y todos los medios que me servían de apoyo desvanecieron. Y los pájaros se comieron la cosecha de mi campo. Y yo le dije a Dios, ¿cómo puedes hacerme algo así? ¿Cómo me puedes destruir? ¿Cómo puedes permitir que algo así ocurra? Y ya no tenía nada con que sustentarme, ya no tenía nada. Mi credibilidad científica era cero. Nunca podía regresar a mi trabajo anterior, era acabado. Y las cosas se pusieron peor, y llegamos al punto cuando ya no nos quedaba nada, ni comida, nada. Y mi esposa y mis hijos y yo nos sentamos y hablamos sobre el asunto y decidimos, si esta era la verdad, y yo no creo que todo lo que había ocurrido había venido desde el otro lado. Ven, cuando yo tomé mi decisión, mi hijo había cambiado. Él se convirtió en un niño totalmente diferente. Antes, aun cuando no estaba enfermo, él tenía como quiera una mirada oscura y sombría en su cara. Y él cambió de tal manera que se convirtió en el más dulce y amable niño en nuestra casa. Se convirtió en un placer de vivir con él. Y yo sabía que lo que había ocurrido anteriormente había sido una artimaña. Yo sé que la Biblia dice que Belcebú no va a echar afuera a Belcebú. Pero lo que había ocurrido en mi casa es que no había sido echado afuera por Belcebú. Cuando la Iglesia Católica había venido y hecho lo que tenían que hacer, Satanás había dicho a sus demonios, quédense quietos. Y cuando ustedes se queden quietos y permitan al niño que se relaje, ellos serán atrapados el doble de lo que lo estaban antes. Y eso ocurrió también. Pero después de que tomamos nuestra decisión, este niño fue sanado totalmente. Él es el niño más espiritual de todos mis hijos. Y él es tan diferente que yo sabía que esto tenía que ser de Dios. Era algo totalmente diferente. Otra cosa interesante que ocurrió fue ese mismo sacerdote católico, después de todo ese tiempo, más de un año había pasado, totalmente de sorpresa, mientras estaba luchando con esa decisión, me llamó por teléfono. Y yo respondí al teléfono y dije, hola. Y él dijo, yo soy el padre tal y tal. Y yo dije, es bien raro, ¿por qué me llama? Y él me dijo, ¿sabe usted sobre su padre que está muerto? Su padre está teniendo problemas grandísimos en el purgatorio. Es verdad, eso es lo que me dijo. Y yo le dije, pero ¿cómo sabe usted? Y había estudiado en la Biblia sobre qué pasa cuando uno muere y que sabía lo que ocurría, así que le pregunté, ¿y usted cómo sabe? Y él me dijo, las monjas que nunca ven al mundo, los del otro lado le han dicho que su padre está teniendo problemas y él está teniendo problemas por causa suya. Y será bien que usted regrese a la iglesia rápidamente. Y será mejor que usted empiece a orar y dar misas para que este problema se resuelva.
Y yo le dije, muchas gracias por la información. Y me acuerdo de haber colgado el teléfono y de haber pensado, diablo, has llegado demasiado tarde, demasiado tarde. Ese hombre era un hombre amable y él está engañado, yo lo sé. Y espero que el Señor lo conduzca un día a una vida mejor y una comprensión mejor. Pero aquí me encontraba en esta hacienda sin dinero, sin medios, sin nada. Con una carrera destruida, sin una posibilidad de poder regresar, aislado, el hazme reír del mundo académico y sin dinero. Sin dinero. Y nos arrodillamos y reclamamos cada promesa en la Biblia. Y dijimos, Señor, tú has prometido, tú cuidarás de todas nuestras necesidades. Tú has prometido que los hijos del hombre justo jamás se verán mendigando en las calles. Y no hay ninguna salida de la situación donde nos encontramos. No hay dinero, no hay comida, no hay nada. Pero nosotros creemos en tus promesas. Y escribimos una carta y pusimos por escrito todas las promesas y dijimos, tú no puedes mentir. Y es por eso que esas promesas tienen que ser por nosotros. Y si nuestra vida es destruida y nuestra hacienda es destruida, pues así sea, tiene que haber algo más que tú tienes planeado para nosotros. Y después fuimos a la cama. Y el día después, a las 8 de la mañana, el teléfono sonó. Y un profesor de otra universidad me llamó. Y dijo que uno de sus colegas tenía un problema muy grave y tenía que dejar la universidad y tenía que tomar un permiso prolongado de ausencia por un año. Y necesitaban que alguien lo reemplazara de inmediato y el campo que se necesitaba enseñar era exactamente el mismo en el cual yo estaba. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieren que haga? Y él dijo, bueno, usted podría venir a dar las clases. Y yo le dije, pero ¿sabe usted y qué hay de...? Y él dijo, no se preocupe, en cuanto usted permanezca en lo científico no hay problema, no importa, vendría y haría esto para nosotros, estamos en un problema y necesitamos a alguien. Y sabemos que usted está libre. Y yo dije, bueno, muchas gracias, sí, es una buena idea. ¿Y cuándo empiezo? Y bueno, tenemos que pasar todo por las juntas probablemente en 3 meses. Y yo dije, muy bien, muchas gracias y colgué. Y dije, intento muy bueno, Dios, pero dentro de 3 meses yo voy a estar muerto porque no tengo nada que comer. Yo estaba tan deprimido. Y después, como unos 20 minutos y una media hora después, el teléfono suena otra vez. Y es la misma persona. Y él me dice, hay algo de raro que acaba de ocurrir. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Fui a la oficina del rector para que él firmara estos documentos para empezar el proceso de contrato. Y él me dijo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para tener a las juntas, para llamarlas y dar comienzo a este proceso. ¿Qué es lo que usted necesita? Y le expliqué lo que yo necesitaba y que tengo que reemplazar a alguien. Y él dijo, ven aquí, yo lo firmo. Y asigna a la persona y ya puede venir mañana si quiere. Y yo dije, increíble. Así que, ¿cuándo comienzo? Y era un día jueves. Y él dijo, ¿el lunes? Usted empieza el lunes. Y yo le dije, ¿empiezo el lunes? Y yo me encontraba en el otro pequeño pueblo y tenía una hacienda y había vacas y estaba en bancarrota. ¿Y quién iba a cuidar de estas vacas tontas en la hacienda? Y 10,000 otros problemas por resolver en un fin de semana. Imposible. Imposible. Y colgué el teléfono y dije a mi esposa, tengo un trabajo en la universidad, solo por un año probablemente, pero está bien. Por lo menos tenemos algo con que empezar, pero tengo que empezar el lunes y ¿quién va a cuidar del resto? Así que oramos y dijimos, Señor, tú tuviste una solución, seguramente tú que sabes todo tienes que tener las otras soluciones también. Y acabamos de terminar cuando alguien tocó a la puerta y una pareja joven llegó. Y esta pareja joven dijo que ellos eran campesinos en otro país al norte de Sudáfrica y eran adventistas del 7º día. Y ellos habían estado trabajando para otro campesino y él les había dicho que si no estaban preparados para trabajar los sábados se tenían que ir. Y lo sacó del trabajo. Así que habían perdido su trabajo porque guardaban el sábado. Y el joven me dijo, no tengo dónde vivir, no tenemos dónde quedarnos. Y yo les pregunté, ¿les gustaría vivir en esta hacienda? Y ellos dijeron, sí, claro. Y yo les dije, yo no les puedo pagar nada.
Y el joven dijo, está bien, usted no me tiene que pagar nada. ¿Podemos vivir aquí? Claro que pueden vivir aquí. Lo que ustedes vendan de la leche, eso lo pueden guardar para ustedes. Y yo pensé que pagaría el interés de todos los préstamos que tenía con mi salario y todo esto estaba resuelto en 24 horas. Había alguien en la hacienda que quería vivir allí sin recibir salario y cuidar de la hacienda y vivir de lo que sacaba, y yo tenía un trabajo en la universidad. Así que me fui a esta universidad y empecé a dar clases. Y por las primeras semanas no tenía salario, no había dinero. También otro milagro, durante ese mismo periodo encontramos una casa en el medio del mes y no tenía que pagar nada hasta el final del mes. Mis niños se fueron a la escuela y recibieron ropa para ir a la escuela, uniformes. En mi país había uniformes para ir a la escuela. Toda la ropa y todas las medidas y todos nos los pusieron a la cuenta hasta el final del mes. Pero no tenía ni un céntavo para comprar un poco de comida para seguir adelante. Y después ingresé a mi coche, y yo no cuento a las personas que me encuentro en un problema de dinero. Ingresé a mi coche y estaba conduciendo, y estábamos conduciendo con la última gasolina que nos quedaba, y mi hija dice, ¿qué es esto aquí? Y ella recogió 150 rand, la moneda de Sudáfrica, en esos tiempos equivalía a $150, y dijo, estaban en el piso, y la semana después encontramos otros 150. Yo no sé cómo llegaron hasta el coche, pero esto permitió que siguiéramos hasta que llegó mi primer salario. Y les puedo decir que esta es la verdad. Hubo momentos cuando pasamos por tiempos muy difíciles, cuando no teníamos casi dinero, todo mi dinero se iba para pagar intereses, y llegamos a momentos cuando se nos acababa todo y ya no teníamos comida para nada. Y me acuerdo un día estar sentado a la mesa sin comida, orando al Señor y dándole gracias por lo que íbamos a recibir, a comer, y esa es la verdad. Cuando sonó la campana de la casa y salimos y no había nadie, pero había una canasta llena de comida allí en el piso, y ese es un hecho. Les quiero decir algo. Si ustedes conocen al Dios vivo, a lo mejor el camino de ustedes no va a ser un camino de rosas. A lo mejor no tendrán lo mejor de todo lo que necesitan, pero su agua y su pan serán seguros, y Él cuidará de ustedes. Mientras me encontrara en esa universidad, había estado dando clases por los primeros 3 meses cuando disturbios estallaron en la universidad. Había un caos tan grande en mi país, había motines por todos lados. El rector ordenó que se pospusieran los exámenes. Y después ya no encajaban con lo que quedaba de tiempo. Y un día tuve que empezar temprano, y todos mis exámenes cayeron en ese día. Y después la cabeza del departamento me llamó y yo le dije, ¿qué tengo que hacer ahora? He hecho todo lo que tengo que hacer acá. Y por 6 semanas ya no hay nada que va a suceder, solo motines en el campus de la universidad. No tengo exámenes que dar las próximas semanas. ¿Qué tengo que hacer? Y él dijo, ve a la luna por lo que me importa, y regresa en 6 semanas. Y mientras alguien había arreglado al mismo tiempo para que yo fuera por un viaje por 6 semanas a los Estados Unidos y otros lugares para observar las foretas petrificadas y otras cosas alrededor del mundo. Y yo había dicho a esa persona, olvídense, acabo de empezar un trabajo y no puedo decirle a mi jefe que me quiero ausentar por 6 semanas. Y allí estaban las 6 semanas. Y pude viajar a esta gira de estudios. Ustedes han visto muchas de esas fotos en esas conferencias. Y yo les podría contar una historia tras otra y los podría mantener ocupados toda la noche. Les quiero decir que el Señor intervino con tal poder en nuestras vidas, y mientras seguimos con nuestras vidas nuevamente de regreso a la universidad, empezaron a respetarme por la ciencia que estaba practicando. Y eventualmente me dieron una posición permanente y tuve que empezar otra vez del comienzo. Antes era profesor adjunto y ahora era profesor auxiliar, y eventualmente regresar a ser profesor adjunto y después profesor y después cabeza de departamento, a pesar de lo que yo creo y a pesar de lo que yo digo. Si ustedes piensan de que Dios no puede cuidar de ustedes, yo les quiero decir, Él puede hacer todo. Yo estoy empleado en una universidad secular. Yo soy profesor y cabeza del departamento de zoología en una universidad secular, y yo enseño y predico el creacionismo, lo cual es imposible en cuanto a imaginación humana.
Y a pesar de eso, yo tengo esa posición. Nunca tengan miedo de tomar posición por el Señor y por su verdad. Si usted es honesto, el Señor se va a ocupar de todas sus necesidades. Yo no sé si esto va a ser para siempre. Tarde o temprano alguien va a cerrar la posibilidad, pero no me importa. El Señor va a tener algo más. Y Él está ofreciendo lo mismo para cada uno de ustedes. Tomen un paso por lo que es correcto. Hagan lo que es correcto. Y el Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Muchas gracias.